Dios te bendiga nuevamente contigo para compartir palabra de Dios en este domingo. Hoy, ahora, son ya las 20 horas y 5 minutos para compartir palabra de Dios que nos hace tanto bien en estos tiempos. Y por qué no seguir los temas que tienen que ver con estos tiempos del fin, con estos tiempos que se aceleran y con estos tiempos que están acercándose y cada vez más, y lo vamos a vivir, ¿sí?, intensamente. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento, sabemos dónde estamos parados, sabemos dónde y hacia dónde vamos, y realmente tenemos que experimentar las cosas de Dios en este tiempo con mucha pasión, con mucho entendimiento, y saber de que la palabra de Dios se cumple, se cumple. Así que un nuevo día, un nuevo domingo en una situación de pandemia. ¿Y por qué lo digo y lo vamos a decir siempre mientras estemos predicando online? Porque esta es la situación donde nos estamos moviendo hoy y se está direccionando el mundo hacia un rumbo, hacia un rumbo. Se hablaba hace un rato y estos días en la televisión el presidente decía que ya el mundo no va a ser el mismo. Y sí, estas cosas se van acomodando hacia una dirección. Para nosotros no va a ser el mismo. Ya el día de mañana va a ser diferente. Esto va a traer nuevas estructuras, nuevas situaciones, donde el mundo va a cambiar. Va a cambiar porque ya viene en un devenir, este mundo y este sistema, y se va acomodando al tiempo profético y a los últimos tiempos declarados en la palabra de Dios. Entonces, hablábamos días anteriores, domingos anteriores, sobre la ira venidera de Dios, que será después que Cristo lleve a la iglesia, será después, ¿verdad?, que sea la iglesia arrebatada. Vendrá la ira de Dios en 2 etapas, con las trompetas y luego las copas derramadas, y era una etapa tremenda donde nosotros no vamos a estar, pero tremendo conocer eso que va a suceder. A nosotros nos va a arrebatar el Señor, y en medio quizás y en un comienzo, en una introducción de ese tiempo que viene de este nuevo orden mundial, porque este momento de palabra, ¿sí?, se titula así, el nuevo orden mundial, el penúltimo orden mundial que viene, que es el del anticristo. Seguramente ese es el que viene. No, quizás no crea que venga otro, sino justamente este, porque se va aparejando todo hacia ese fin. Las señales están, los indicios, los síntomas. Es ese el nuevo orden mundial donde será el anticristo el que esté gobernando mundialmente, el nuevo orden mundial, que yo le digo el penúltimo, si bien sería el último, digo que es el penúltimo, porque para mí el último orden mundial, el último reordenamiento mundial va a ser cuando Jesús reine sobre la tierra y ahí demuestre qué es gobernar, qué es ser un verdadero rey y gobernante. Así que vamos a ir transitando este momento. Entonces, este penúltimo orden mundial que vendrá, falta un día menos para que eso pase. No sabemos cuándo, ¿sí?, pero eso es eminente que va a llegar en algún momento, y falta un día menos. Como de repente en otros momentos he predicado sobre situaciones, falta un día menos y entonces nos posicionamos ahí. En esto también falta un día menos para ese nuevo reordenamiento mundial. Y te diré que cuando empieza esto de los órdenes mundiales, porque no es que va a venir un orden mundial ahora y nunca hubo, sino que durante la historia hubo, se ha querido hacer reordenamientos, nuevos órdenes de mundiales, y quizás esto empezó por allá por el tiempo de Hitler, que él quería, ¿no? Quería ser justamente el que gobernara en Europa, el ser un emperador de toda esa Europa, y entonces por consecuencia gobernar y reinar sobre todo el mundo,
quizás lo quiso hacer, pero no era para él, no era el momento, si bien tenía un espíritu de anticristo, antisemita tremendo y anticristo, no era él el que iba a tomar esa posición que sí va a venir ahora en estos tiempos. Y empezó con él ese espíritu de querer hacer un reordenamiento mundial único, de gobierno y dominio mundial. Y lo quiso intentar, pero no era para él, fracasó en ese sentido. Y luego, después de la Primera Guerra Mundial, se intentó nuevamente reorganizar en un orden mundial, ¿sí? Y luego de la Segunda Guerra Mundial, también se habló de ese nuevo reordenamiento mundial. Cada reordenamiento mundial fue diferente. Este que viene ya lo tenemos definido y sabemos cómo va a ser el nuevo orden mundial donde va a estar el anticristo gobernando sobre el mundo. Pero hubo otros órdenes mundiales que empezaron a darse y este nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra, donde trataron de tener una armonía, ¿no? Y se formó allí como una guerra fría, entre comillas, porque era un reordenamiento político, económico del mundo, alrededor de dos potencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, diferentes unas entre las otras, y se hizo un orden mundial en ese tiempo, después de las guerras, se terminaron esas guerras mundiales y vino otro reordenamiento, otra manera, otra dirección para el mundo. Y así vinieron otros, vino otro orden mundial y estamos hoy a la espera de ese reordenamiento nuevo, porque entonces un orden mundial implica que haya una nueva disposición, un reordenamiento político, económico, en el mundo alrededor de las potencias, como decíamos recién en ese tiempo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Después, bueno, la Unión Soviética cayó, bueno, quedó como Estados Unidos, hay una gran potencia, ¿no? Como la mira en todo el mundo, y bueno, reordenamientos políticos, económicos, sociales, culturales, ¿verdad? Alrededor del mundo. Entonces, un nuevo orden mundial es un acomodo, político, económico, mundial, de cómo van a seguir relacionándose las potencias y los países con las potencias en el mundo entero. Ahora viene este otro que seguramente será el que viene. No creo que haya otro reordenamiento mundial. Creo que todo se está acomodando para este nuevo orden mundial donde va a estar el anticristo gobernando sobre todo el mundo. Y fíjate que este nuevo reordenamiento económico, político, ¿sí?, de las potencias, de los países alrededor, y volvimos ahí, y volvimos. Y entonces estábamos hablando que esta reorganización mundial tiene allí también un sistema hegemónico en el cual toda la gente va a estar de acuerdo. Toda la gente va a estar de acuerdo con ese sistema. Entonces, la hegemonía política es aquella donde hay una minoría que gobierna y hay una masa que está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, en el mundo en ese tiempo va a venir esa hegemonía, que van a estar de acuerdo, las masas van a estar de acuerdo. Entonces, el mundo va a ese momento donde van a estar de acuerdo con el anticristo, porque hoy la situación que se está viviendo de pandemia es una situación vulnerable donde la gente se va acomodando a lo que digan las autoridades o los que saben, entre comillas, para seguir gobernando este mundo en diferentes situaciones. Entonces el mundo va cambiando y va a una dirección que nosotros ya sabemos. Entonces el reinado del anticristo, ¿verdad?, está favorecido por todas estas situaciones, y el reinado del anticristo se va a dar en función de esta hegemonía, el gobierno y reinado de unos pocos sobre las masas que van a estar de acuerdo, las minorías, ¿sí?, que van a gobernar sobre las mayorías, pero esas mayorías van a estar de acuerdo. Y por supuesto en esa mayoría nosotros no vamos a estar, porque nosotros sí que no vamos a estar de acuerdo con ese gobierno del anticristo. Entonces, todo esto
del nuevo orden mundial también va acompañado de la globalización. La globalización es el proceso económico, también político, tecnológico, social, cultural, ¿sí? En todos los niveles y especialmente en la comunicación y la interdependencia de los países. Entonces, esta globalización que se da a través de la comunicación y de la inmediatez, de que lo que sucede acá se pueda ver en el otro lado del mundo, esa comunicación, ¿verdad?, globalizada. De tal manera está globalizada hoy el mundo que la pandemia se propagó en días. La enfermedad empezó por allá, por el oriente, y en unos días, en menos de un mes, ya estaba propagándose por todo el mundo, porque por la globalización, esta comunicación, interdependencia de los países, de los continentes, la comunicación que se da y los viajes y ese estar en el mundo, hoy estoy aquí, mañana estoy del otro lado del mundo y vuelvo y al otro día ya estoy acá. Esa globalización del mundo, ¿verdad?, también ha favorecido a estos nuevos órdenes mundiales, este nuevo orden mundial que va a venir, y esta globalización va a ayudar a todo ese sistema del anticristo, porque la comunicación con todo el mundo, la capacidad de estar pendiente y vigilando y subyugando, ¿no?, todos los habitantes del mundo. Y eso se va a dar entonces durante el gobierno del anticristo. Fíjate vos qué tremendo. Y bueno, en ese tiempo, hoy se habla del dólar, se habla del euro. En algún momento dijo, bueno, el euro va a ser la moneda del anticristo. Sugerencias que surgieron para allá, pero cada vez esto se va acomodando, ¿no?, a un sistema único de moneda, un sistema único financiero, un sistema único de identificación. Todo esto se va a ir acomodando porque el nuevo orden mundial del anticristo va a tener una estructura, va a tener una forma de gobierno, va a tener una moneda, va a tener un sistema financiero, decíamos recién, único, va a tener una religión única, porque no va a tolerar ni va a permitir que se adore a Dios ni a nadie que sea objeto de culto, dice allí en Apocalipsis. Él se va a considerar Dios, él se va a considerar, y es más, va a sentarse, dice, allí en el trono, ¿no?, donde no corresponde sentarse, ¿no? Cuando ahí la Biblia habla de la abominación desoladora, es cuando el anticristo se sienta allí en el trono de David, allí en el templo de Salomón, o allí en Israel, ¿no?, en el lugar principal de adoración, una abominación desoladora, así lo llama la Biblia. Entonces vamos, ¿por qué no a Tesalonicenses? Vos viste que en Tesalonicenses habla ahí, si vas conmigo, en Tesalonicenses capítulo 2, dice manifestación del hombre de pecado. Cuando habla de la manifestación del hombre de pecado, está hablando del anticristo. Y dice, allí si vos leés conmigo, manifestaciones del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que es este, ¿no? Que sabemos que Jesús viene, que está pronto a venir, y que por lo tanto es eminente también en este nuevo reorganización mundial, donde va a estar el anticristo. Que no os dejéis de mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis, no quedes perturbado, no quedes ahí atormentado, porque no, esto ya lo dijo el Señor, dice, yo les anuncio antes todas las cosas para que cuando acontezcan, ustedes ya sepan que yo se las dije. Entonces a nosotros hay ciertas cosas que no nos toman de sorpresa. Entonces nada nos va a poder cambiar la manera de pensar, porque venimos bien encaminados en nuestra mente. Entonces no conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca.
¿sí? Está cerca. Entonces, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice que el Señor va a venir, pero dice, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y el hombre de pecado, que es el anticristo. O sea que nosotros vamos a estar en las vísperas de la venida de Cristo, pero también en las vísperas del nuevo orden mundial, donde el anticristo va a tomar su posición en el mundo para gobernar y reinar sobre este mundo. Entonces, no vendrá, dice el Señor, sin que antes se manifieste la apostasía, ¿no? O sea, apóstata de la fe, ser un negador de la fe, ser un hereje. Gente se va a enfriar, gente va a decir que no cree en Dios, gente se va a apartar de las cosas de Dios, va a haber todas esas cosas, ¿sí? Y el mundo en sí se está inclinando a eso, porque el mundo viene en un devenir donde no quiere saber nada con Dios, ni con los principios de Dios, entonces no quieren saber nada con la Biblia, no quieren saber nada con los mandamientos, no quieren saber nada con la voluntad de Dios, no quieren saber nada, sino que al contrario se rebelan y se levantan y están quizás aprovechando y están afirmando y consintiendo que las iglesias no se abran, que sigan así, que sigan cerradas, que no se hagan reuniones, que la Biblia no se habla, que la Biblia no se abra, que no se hable de la Biblia, que no se tenga la Biblia, y todas esas cosas son de las que van a venir. Entonces dice, volvemos a decir, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se va a levantar contra todo lo que se adore, a Dios y todo aquello que sea objeto de culto. Entonces dice, porque Él va a ser el centro ahí, Él va a ser el centro único para adorar. Y dice allí, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, a tal punto y a tal colmo que se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice el Señor. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Lo detiene, ¿qué lo detiene? Que si ya se manifieste el anticristo. Y bueno, es Dios mismo, es la iglesia que todavía está acá clamando, es toda esta situación que se está dando y hay un tiempo determinado. Acordate que Dios tiene tiempo determinado para cada cosa, hasta para alargar una plaga. ¿Te acordás que decía los demonios que iban a ser desatados de alrededor del Éufrates para tal hora, de tal día, de tal mes, de tal año? Entonces Dios tiene todo ahí bien programado, bien guardado en el tiempo para determinados momentos. Y entonces, ¿no te acordás que yo te decía estas cosas? Ahora vosotros sabéis, ¿sí?, qué es lo que lo detiene, porque ya está en acción, dice versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, o sea, ese espíritu de iniquidad, ese espíritu que se levanta contra el conocimiento de Dios. La iniquidad, más allá del pecado, es aquel conocimiento que se levanta contra Dios. Y ese ser que ejemplifica justamente a la iniquidad es el anticristo, el cual se opone y se levanta. Y ahora vosotros sabéis, y dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente la detiene. Es Dios controlando, ¿verdad? Está ya el misterio de la iniquidad. Está obrando, está presente, está moviéndose. Solo Dios la va controlando porque Dios tiene los tiempos para dejar actuar a todo lo que es necesario. Acordate que Jesús le dijo a los discípulos, es necesario que esto acontezca, es necesario. Entonces Dios está dejando actuar a este misterio de la iniquidad, pero todavía lo está reteniendo, no está en su plena acción. Y entonces dice, en su momento se va a manifestar aquel inicuo,
a quien el Señor matará, con el espíritu de su boca, y eso lo vamos a ver el próximo domingo, cuando hablamos de este reinado de Jesucristo, que para mí es el verdadero orden mundial, reorganización de todos los sentidos, y Él va a manifestarse lo que es un verdadero reinado, lo que es un verdadero gobierno. Entonces, el cual allí Él matará, dice, con la espada de su boca, porque ya está en acción, dice, este misterio de la iniquidad. Y matará con el espíritu de su boca, dice el versículo 8, y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, cuando todo el mundo vea venir a Jesús, y Jesús con todos sus ejércitos, y allí en el Armagedón, ¿te acordás que el domingo pasado decíamos que una de las últimas copas de ira derramada era cuando se iba a secar el Éufrates, y por allí iban a pasar las naciones que se complotaban, ¿verdad?, contra Jesucristo, contra Israel, y allí iba a venir entonces Jesús visible para todas las naciones, y nosotros con Él, gloria a Dios, a reinar en esta tierra. Y ahí lo matará con la espada de su boca, dice, con el resplandor de su venida. ¡Ay, qué tremendo! Ponete ahí, posicionate ahí, ponete ahí en ese tiempo. ¡Qué tremendo! ¡Qué extraordinario! Más allá de que vivir películas, ¿no? Más allá de que vivir la adrenalina de muchas cosas que se ven en la tele. Esto va a ser realidad, esto va a ser vivencia. Así que ahí nos acomodamos para vivir todas estas cosas. Hoy hablábamos con alguien de decir qué triste los momentos donde la gente muere en las cárceles, por ejemplo, veíamos veíamos en la historia Alcatraz y las personas que morían, y muchos atormentados por demonios, y miles de personas que mueren en el mundo y todos los días, y mucho más ahora con todas estas pandemias y pestes y demás. ¿Cuántas quedan, no? Y murieron en el fracaso, y murieron sin Cristo, y murieron negando a Dios, y murieron fracasados. Pero ¿qué diferencia hay nosotros los cristianos si fuéramos perseguidos, si fuéramos a morir por Cristo? Es una causa extraordinaria, ser perseguidos, hablar de Cristo, no negar a Cristo, es una causa extraordinaria, es lo mejor que nos puede pasar, ¿verdad? Vivir estas cosas. No sé si te pasa lo mismo, si estamos en la misma sintonía, pero vienen tiempos en que estas cosas se acercan cada vez más. Falta un día menos para determinadas cosas que nosotros ya venimos hablando, que sucederán en el tiempo. Y me está siguiendo ahí. Entonces, versículo 9 dice: el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. El inicuo, el falso profeta, la bestia, el anticristo, es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, que Dios le va a permitir. Acordate que de lo que veníamos hablando en los domingos anteriores, siempre en Apocalipsis dice, y Dios le permitió, y se le dio poder, y se le concedió, tanto a los ángeles, tanto al anticristo, tanto a los demonios. Entonces, acá es Dios gobernando, y Él dando lugar, y Él permitiendo, y Él tomando el control de todas las cosas. Y ahí dice el versículo 9, el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, con todo engaño de iniquidad. O sea, la iniquidad, decíamos recién, el conocimiento que se levanta en contra de Dios. Se levanta en orgullo en contra de Dios y no quiere saber nada de Dios, tampoco tiene condición de arrepentimiento. Y dice que va a engañar, la iniquidad de este hombre inicuo va a engañar a los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A todos aquellos que no quisieron conocer la verdad, a todos aquellos que no quisieron recibir a Cristo, a todos aquellos que se levantaron juntamente con el anticristo en contra de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de Jesucristo, en contra de la verdad. Dice que ellos no quisieron la verdad, por tanto no recibieron el amor de la verdad.
y entonces serán engañados por la iniquidad del anticristo y ellos serán condenados, dice, porque no recibieron salvación. Por esto Dios les envía, dice el versículo 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. No recibieron la verdad, no recibieron el amor de la verdad. Entonces los espíritus engañosos están ahí a la casa de todos ellos porque Dios se lo está permitiendo por cuanto no quisieron escuchar la verdad, por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad. Qué tremendo es esto. Gracias a Dios vos y yo nos hemos apropiado de la verdad, le hemos dicho sí al Señor y hemos recibido el amor de la verdad, la gracia de Dios, la cruz de Cristo. Nos hemos abrazado a la cruz y somos salvos así de pura gracia, llenos de Dios y nos espera una vida hermosa con Jesucristo. Y dice, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Porque no creer en Dios, ir en contra de Jesucristo y de la palabra de Dios es complacerse en la injusticia. Tremendo, ¿verdad? Tremenda verdad de Dios. Y fíjate que el anticristo entonces va a estar allí en ese nuevo orden mundial. Y Dios, recién decíamos que Dios le permite, le concede, le da poder, le da autoridad, le permite las cosas que estarán viniendo, porque Dios es el que está permitiendo. Dijo en Mateo 24, le dice, es necesario, ¿sí? Y yo remarco esto, varias veces lo he dicho porque para mí es importante, donde le dice que estas cosas son necesarias que acontezcan. Es necesaria que acontezca y son los principios de dolores. Y dice que vendrá momentos de gran tribulación porque los entregarán, dice, los perseguirán. Y nosotros estamos ubicándonos con el anticristo acá en ese momento donde Cristo viene a buscar a la iglesia, ¿verdad? Y se forma este gobierno del anticristo. Estamos ahí. La venida con este gobierno nuevo orden mundial se va a dar como así, ¿no? Ahí va a estar este gobierno quizás si nosotros nos vamos. Así que todo esto está muy cerca, ¿no? Está muy cerca de vivirse. Y dice que cuando asuma el anticristo vendrá esa persecución globalizada, no por sectores como hoy, que hay partes en el mundo donde persiguen a los cristianos. Va a ser una globalización en la persecución de los cristianos. Y dice, los matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Ya es mundial, la gente va a aborrecer al que quiere a Dios, la gente va a aborrecer al cristiano, ¿sí? No va a ser de una parte sí y otra parte no del mundo, sino que todo el mundo. Y esto habla de lo que recién decíamos, el nuevo reordenamiento mundial donde una minoría está gobernando una mayoría que está de acuerdo con esa minoría. Esa mayoría, esa masa mundial se va a poner de acuerdo con el anticristo. ¿Por qué? Porque las masas hoy se van acostumbrando al sistema que va a traer el anticristo. De hecho, los chips, las nuevas tecnologías, ¿verdad? La nanotecnología, todas estas cuestiones que van acomodando a cómo se va a mover la parte financiera, la parte de identificación, ¿sí? La parte de gobierno y digamos de autoridades militares, un orden militar mundial, ¿no? De que va a estar gobernando y subyugando y a través de la tecnología, ¿no? De la cibernética, de todo esto que se mueve, que es nuevo y es científico, ¿no? Y que se está adelantando en este mundo para ese fin. Entonces, las gentes, dice, todas las gentes, por causa de mi nombre, los matarán, los aborrecerán. No vamos a ser queridos, hermanos queridos. No vamos a ser apreciados, quiere decir. Entonces, mientras Cristo no venga, eso se acelera. Cada vez muchos menos nos quieren, menos quieren que cantemos, menos quieren que hablemos de la palabra. Quizás algunos que necesitan de Dios, sí, están enfermos, quieren escuchar de Dios, pero cuantos se sanan,
bueno, muchas gracias por las oraciones, a quien vos oraste, no sé quién es, pero no hay esa necesidad de búsqueda de Dios, no hay esa necesidad. Quizás en algunas partes sí, pero en lo general del mundo hay un alejamiento cada vez más pronunciado de Dios y se va acomodando al anticristo. Entonces las masas van a estar de acuerdo, ¿sí? Van a estar allí en una unidad hegemónica, ¿no? Con el anticristo. Y esto lo dice la palabra, que es necesario que acontezca. Y más te digo, si vas a Apocalipsis 13, allí el versículo 7, si vos lo encontrás, dice, versículo 7 de Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, dice, y se le permitió hacer guerra al anticristo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, va a venir el anticristo y Cristo viene a buscar la iglesia, y los que queden y aquellos que se conviertan en ese tiempo y aquellos que se restauren, entre comillas, en ese tiempo, porque se habían ido, porque no se habían enojado con Dios, porque no querían saber nada, o porque, en fin, no fueron nunca a Dios, pero sabían de gente que era de Dios y ahora retoman las cosas de Dios en ese tiempo, ¿verdad? O todavía la iglesia no se fue y empieza la persecución, porque uno no sabe bien cómo son los términos de esos tiempos. Estamos ahí. Dice, no va a acontecer la venida de Cristo sin que la apostasía y el hombre inicuo se manifieste primero. Así que estamos ahí, candente, así que tenemos que prepararnos para todas las cosas. No te quiero poner miedo ni infundirte temor, pero entender las escrituras por lo menos. Dice armar el pensamiento, armar el pensamiento. El pensamiento tiene que tener buenas armas, quiere decir. Y la palabra de Dios me da buenas armas para tener en mi pensamiento, en mi mente, y poder vivir de acuerdo a lo que Dios dice en el nombre de Jesús. Y dice entonces que se le permitió hacer guerra contra los santos, lo dice Apocalipsis 13, versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, porque es el tiempo del anticristo. ¿Te acuerdas que cuando Cristo estuvo por la tierra, en la tierra, muchas veces lo quisieron agarrar, muchas veces estuvieron en contra de lo que él decía, lo trataron de blasfemo, lo querían tirar por los peñascos, querían agarrarlo, y no podían, él pasaba entre ellos y no lo podían tocar, porque no era el tiempo. Pero cuando llegó el tiempo de Jesús entrar en Jerusalén para ser entregado, y él sabía que era su hora, llegó el momento de que las tinieblas tenían poder sobre Jesús, ¿sí? Porque Dios le permitió para que él pudiera ser llevado y se cumpliera toda la palabra a través de ese permiso que le dio las tinieblas para poder ser llevado, castigado, con látigos, llevado a la cruz, etcétera, etcétera. Le permitió para poder terminar de cumplirse lo que estaba escrito y los propósitos de Dios con la salvación para nuestras almas. Entonces, Dios permite, y dice que acá le permitió hacerle guerra a los santos, le permitió hacerle guerra y vencerlos, Ahí va a tener un poder él sobre todos aquellos que sean los santos de Dios en ese tiempo. Aunque va a haber 144.000, ¿te acordás? Después que la iglesia se va, que van a estar predicando en todas las naciones, y esos no serán tocados por nadie porque están justamente puestos en ese tiempo para predicar a toda la tierra. Nadie será exento de no escuchar el evangelio, toda la tierra. Entonces, hermano querido, todo el mundo debe de escuchar y tiene que escuchar a Cristo, la palabra, la evangelización, de muchas maneras, de todas las maneras posibles, porque Jesús se va a encargar de que así sea, Dios se va a encargar de que así sea, y si alguno se muere sin conocer el evangelio, seguramente Dios se va a encargar de alguna manera a traerle revelación, un ángel o quien sea, de que le hable de este evangelio, de Cristo. Dice que Él descendió a las profundidades y estuvo predicando a los encarcelados, a los espíritus encarcelados, o sea que Él está pendiente de todos los detalles y de que nadie va a poder decir, a mí no me hablaron de ti, a mí nadie me habló del evangelio. Así que
sigamos hablando del Evangelio, sigamos acá llenando las redes de Dios, de palabra, de verdad de Dios, para que la gente pueda conocer la verdad y apropiarse del amor que trae la verdad y la salvación que trae la verdad. Y entonces se le dio poder para hacerle guerra a los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que Dios le dio, se le dio. Viene de parte de Satanás, viene con prodigios mentirosos, pero Dios le permite. Le permite todo lo que está pasando. Dios permite que Satanás se mueva, ¿sí? Dios permite que Satanás se mueva y que este anticristo tenga poderes satánicos, que le concede Satanás, pero Dios se lo está permitiendo, ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Dios está permitiendo y está concediendo que Satanás conceda espíritu de milagros mentirosos y autoridad al anticristo. ¿Me entiende? ¿Quién es quien gobierna acá sobre todas las cosas? Usted entiende, ¿verdad? Es Dios, es Jesucristo, es el poderoso Dios de Israel, es Jesucristo nuestro Salvador. Y entonces se le permitió, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y lo adoraron, todos los moradores de la tierra cuyo nombre no están escritos. Todo aquel que adore al anticristo, a la bestia, no está escrito en el libro de la vida. ¿Sí? No es de Dios, nunca fue de Dios. Nadie que adore al anticristo y reciba la marca ha sido de Dios, porque nadie que tenga a Cristo en su corazón va a adorar al anticristo, no lo va a hacer. Por eso, porque acá recién decía que los que se perdieron, ellos no recibieron la verdad, por tanto no recibieron el amor de la verdad, pero fueron engañados con ese espíritu mentiroso del anticristo. Pero nosotros no seremos engañados con ese espíritu mentiroso del anticristo, porque nosotros hemos recibido la verdad y el amor de la verdad. A nosotros no es fácil engañar, no es fácil engañar, no es fácil. Está Dios, está el entendimiento, está el Espíritu de Dios en tu vida y en mi vida. Y dice entonces, y todos los que lo adoraron, los moradores que lo adoraron y no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si alguno tiene oído, oiga, oiga. Estas cosas son serias, son importantes entenderlas, que van a estar sucediendo. Fíjate que en Apocalipsis 13, 16, dice: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Mucho tiempo atrás se pensaba que el 666 era realmente un número y una marca grande que se ponía allí en la mano o en la frente. Pero a medida que pasan los tiempos y la tecnología y la ciencia avanza, nos vamos dando cuenta que ese sistema es un sistema tecnológico, un sistema nuevo, moderno, actual, donde este nuevo orden mundial está, como recién decíamos, globalizado, y donde la informática y donde la tecnología y la nanotecnología están avanzando, de tal manera que están usando ya los chips para anticonceptivos, los chips para fichas deportivas, para vuelos, para tantas cosas los chips. Entonces se está queriendo adaptar a la población mundial a que el chip es bueno y hay que usarlo. Y entonces este sistema va avanzando, cada vez más va avanzando, y por ahí se decía que también las vacunas van a ser a través de un control, a través de un chip y no de un papel, como teníamos, ¿te acordás? El carnecito de las vacunas. Dice que aún eso va a cambiar y el chip va a estar dentro del cuerpo diciendo qué vacunas hay y qué vacunas no hay. Y bueno, todo esto es un acomodamiento mental y del cuerpo y de las personas al conocimiento de que en algún momento todo el mundo tendrá un chip con un número que tendrá que ver con el anticristo.
Y eso va a llegar. Y esa va a ser la marca. Y más allá de muchas cosas, tenemos que apegarnos a la palabra. La palabra dice que esa marca mundial va a ser de esa manera. Va a ser en la mano o va a ser en la frente. Ahí va a estar ese chip, va a estar esa identificación, va a estar ese poder para poder moverse, comprar, vender, cobrar, mover dinero, etcétera, etcétera. Vendrá entonces. Y entonces allí dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice, y el que tiene entendimiento entienda, que cuente el número de la bestia, pues el número del hombre, y su número es 666. Sabemos que el 6 es un número que habla del hombre, ¿no? Entonces este es el número por excelencia del hombre, ¿no? El hombre habla de la naturaleza caída, de la naturaleza errónea, llena de pecado, esa naturaleza que siempre se levanta en contra de Dios. Entonces es un triple 6, ¿no? Ahí en el nombre de Jesús sabemos que todas estas cosas entonces empezarán a cumplirse, quizás cuando nosotros nos demos cuenta, abramos los ojos, ya nos estén hablando de estas cosas. Es más, ya no están hablando del nuevo orden mundial, ya no están hablando de querer hacer un gobierno único, una educación única en el mundo entero. Entonces, todas estas cosas se van dando, pero afortunadamente va a durar poco. Va a durar poco ese nuevo ordenamiento mundial porque Dios tiene su tiempo para cada cosa. Vendrá Jesucristo con la espada en su boca, dice, y matará al anticristo. Allí en el Armagedón habrá una guerra, ¿sí? Donde Dios, Jesucristo, vencerá, ¿verdad? Al anticristo, al falso profeta. Y ellos serán los que van a estrenar el lago de fuego, fíjate vos, son los que van a estrenar. Hoy el lago de fuego está ahí candente para ser estrenado en cualquier momento. ¿Y quiénes lo van a estrenar? Justamente el anticristo. Allí va a estar él, el primero que va a estar en el gran lago de fuego y azufre. Pero esas cosas no son para nosotros. Afortunadamente, nosotros vamos a venir para nosotros experimentar aquel nuevo y último orden mundial que Jesucristo va a tener sobre esta tierra. Pero eso no lo vamos a hablar hoy, Eso no lo vamos a hablar hoy, sino que lo vamos a hablar el próximo domingo. Ahí el próximo domingo vamos a hablar de esto. Pero sí, quería terminar contigo hablando de ahí en Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses que recién leíamos, dice capítulo 2, versículo 13, dice, nosotros somos escogidos para salvación. En el momento que habla de este anticristo, él dice que, pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios. Y el versículo 13 del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, el Señor, a través de todo esto, de la consolación eterna y la buena esperanza, y a través de su amor y a través de su gracia, dice, conforte nuestros corazones. Después de esta palabra, quizás en el corazón tuyo haya confort, tengas un corazón confortado, o quizás tengas un corazón preocupado, atribulado, nervioso, temeroso, por lo que estamos hablando de estas cosas que vendrán. Pero en realidad dice que debemos de dar gracias y que
de todo esto que hemos aprendido, tenemos que estar firmes y retener la verdadera doctrina de Jesucristo. Y Él, el Señor Jesucristo y nuestro Padre, quien nos amó, quien nos da consolación eterna y nos da buena esperanza por la gracia, afortunadamente por la gracia tenemos una buena esperanza en Jesucristo, dice que Él a través de estas cosas nos conforte nuestros corazones y nos confirme a través de cada palabra y a través de cada obra que el Señor hace y se manifiesta alrededor de nosotros. Así que ahí el Señor está contigo, ahí el Señor está confirmando, a través de la palabra y a través de obras alrededor tuyo, que sos de Dios, que el Señor te ha elegido, que el Señor te ha traído salvación, que el Señor te ha traído consolación eterna. ¿Sabes lo que es ser consolado eternamente? Es para siempre, hay consolación eterna. Echamos mano de esa consolación eterna, echamos mano de ese confort para nuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Confortado? ¿Está tu corazón confortado? ¿O está atribulado? ¿Está apenado? ¿Está dudoso? ¿Está nervioso? ¿Está confundido? ¿Está con ganas de retroceder? ¿O estás diciendo, tengo un corazón confortado? Tengo la consolación eterna, tengo la salvación y el amor y la gracia de Dios y esta esperanza tan grande que está sobre mi vida. Y cada palabra que Dios trae a mi vida me confirma de que es así. Cada obra o hechos alrededor mío me confirma de que es realmente así. Así que Dios te bendiga y plantados y firmes en esta fe. Viene un penúltimo orden mundial, una reorganización mundial económica, política, globalizada, con una hegemonía total en el mundo donde la gente le dirá sí y donde el cristiano ya no tendrá cabida, ¿no?, en esta tierra. Afortunadamente Cristo nos viene a buscar y nosotros le decimos, sí ven Señor. Y cuando lo decimos así, las promesas se aceleran, se cumplen. Los que tenían que convertirse se convierten. Los familiares que tenían que volverse a Dios se vuelven, porque decimos, sí, ven Señor, y el Señor viene, y esperamos que Él venga. Mientras tanto, seguimos hablando de la palabra y el próximo domingo hablamos de este último orden mundial, el verdadero, el genuino, el ejemplar, el que nos va a deleitar poder vivirlo con Él. Y bastante tiempo, 1000 años. Así que Dios te bendiga, la seguridad de Dios, la paz de Dios, la gloria de Dios allí sobre tu casa, sobre tu vida, sobre la iglesia, sobre el ministerio, sobre todos los que son de Dios y han entendido el tiempo en que vivimos. El que tiene oído, oiga, dice la palabra. Que Dios te bendiga y el próximo domingo seguimos con el próximo y último orden mundial.